Ok, bueno, vamos a estar en el libro de Génesis, hermanos, el capítulo 19, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de la vida de Lot. Primero que nada, vamos a hablar un poquito de él, ¿verdad? Vamos a ver quién es él, qué hizo Lot, por qué Dios lo hizo, por qué Dios lo usó y por qué Dios lo dice que era un hombre justo, ¿verdad? Si nomás leyéramos una parte pequeña de él, de la vida de él, así, nosotros pensaríamos que no fue un hombre justo, pero Dios, en su infinita misericordia, así como llama a Lot justo, también a nosotros nos ha llamado justos, hermanos. Éramos pecadores, pero Él, por su gracia, por su amor, nos llama justos, ¿verdad? Porque llegamos a Él y nos arrepentimos y ya somos, Él nos justifica, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito de la vida de Lot, ¿verdad? Primero que nada, vamos a ver quién es él. Los invito, por favor, ahí en Génesis mismo, pero vamos a regresarnos un poquito. Vamos al capítulo 11, por favor. Vamos a ver un poquito de él y vamos a leer en el 27, del 27 al 32. ¿Lo tenemos, hermanos? Le quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa la presencia de Dios en una sociedad corrupta y pagana? Primero que nada. ¿Qué significa la presencia de Dios en una sociedad, en una ciudad, en una sociedad corrupta y pagana? Bueno, amén, amén. Por su gracia y por su misericordia, ¿verdad? Porque Él se preocupa por nosotros, hermanos. Él nos quiere. Es como que el Padre, ¿verdad? El Padre, Él dice que vemos la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Es como ese Padre amoroso que está siempre, siempre esperando por nosotros para que nosotros llegamos arrepentidos a Él y pedimos perdón, ¿verdad? Y Él está ahí con los brazos abiertos, dice la palabra de Dios. Entonces, su gracia, su misericordia, ¿verdad? Bueno, vamos a leer Génesis 11 al 27, por favor. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isaac. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo. Entonces podemos ver aquí, ¿verdad? Que Taré tomó a su hijo, que era hijo de él, Abraham, ¿verdad? Pero también tomó a Lot, que era hijo de su hijo, era su nieto. Entonces el hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años. Y murió Taré en Harán. Aquí tenemos un poquito de información, ¿verdad? De Lot. ¿Quién es él? Taré era su abuelo. Entonces, como fallece el papá de él, entonces a Taré lo adopta, ¿verdad? Él y Abraham. Entonces, pero y Abraham es su tío, es tío de Lot. Entonces, en el capítulo que estaremos ahorita, hermano, vamos a ver la vida de él, todo lo que este hombre, Lot, hace, ¿verdad? Un pequeño nada más conteo, luego lo vamos a descifrar bien, cómo la Biblia nos dice cómo Lot llega a Sodoma, ¿verdad? Primero que nada, y luego cómo él se hace ahí, él ya tiene una posición en Sodoma. Entonces él llega a Sodoma, pero la Biblia también nos enseña, hermanos, que antes de empezar, vámonos ahí mismo en Génesis, por favor, 2 capítulos más adelante, en Génesis 13. Vemos que lo que ya hemos leído ahorita, ¿verdad? En Génesis hemos visto que pues Abraham toma a Lot, que es su sobrino, se lo lleva con él.
porque Dios le da un mandato a Abraham, ¿verdad? Que salga de su parentela, de la ciudad donde él está, y que salga, ¿verdad? Que Dios tiene algo diferente para algo preparado para él. Él dice que va a ser naciones grandes de él, ¿verdad? Que reyes saldrán de él y que entonces su descendencia no se podrá contar. Le dijo que así que como es la arena en el mar, que no la podrá contar su descendencia, ¿verdad? Entonces le hizo una promesa, pero antes de eso le dice, salte de ahí, de tu parentela y de toda tu familia, ¿verdad? Pero este Abraham se lleva a Lot, su sobrino. ¿Por qué? Porque pues estaba huérfano aparentemente y no tenía familiar, y se lo lleva con él. Entonces Dios hace los engrandece, ¿verdad? Les da muchas riquezas a los dos. Entonces ya vimos esa parte donde Abraham y Lot tienen muchos ganados, tienen muchas cosas, muchas pertenencias de valor. Entonces los empleados, los trabajadores de cada uno de ellos, ya empezaron ahí los problemas poco a poco. Se peleaban porque los animales de uno entró al otro y así estaba. Entonces Abraham un día habla con Lot y le dice, ¿sabes qué? Vamos a dividirnos ya, aquí está todo ese terreno delante de nosotros, es de nosotros. Dices, tú escoge para dónde quieres irte. Si tú te vas a la izquierda y me voy a la derecha, le dice Abraham a Lot. Y si tú decides a la derecha, me voy a la izquierda. Entonces le dio a escoger, ¿verdad? No le dijo. Luego se mira el corazón de Abraham, cómo él era un hombre justo, ¿verdad? Y que no tenía envidias ni ambición de nada. Entonces él le dio a escoger a Lot. Dice, donde tú quieras irte, aquí está delante de nosotros todo. Tómate tú lo que tú quieras. Si quieres estar acá, yo me voy para acá. O al contrario, ¿verdad? Pero entonces vemos que Lot, pues estando delante de todo el terreno, él vio unos lugares muy bonitos, ¿verdad? Y con mucho pasto y aguas y todo. Y aparentemente, hermanos, él escogió para allá. O sea, no aparentemente, él escogió esos lugares. ¿Por qué? Porque pensando que era lo mejor. A veces en la vida nos presentan oportunidades, vemos cosas bonitas, vemos cosas que son bien apetecibles a la vista, ¿verdad? Pero realmente no es el mejor lugar para nosotros. No es para que a nosotros a veces, como dice un dicho, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro, hermanos. Entonces Lot, al ver estas cosas, esos terrenos muy bonitos, con mucho agua y todo era muy bonito. Entonces él agarró para allá y empezó a hacer sus tiendas ahí. Pero también podemos ver en el 13 que Lot no desde un principio llega a Sodoma. Ahí en el 13 vamos a leer ahorita, dice que poco a poco fue poniendo sus tiendas poco a poco. Ya cuando se dio cuenta ya estaba dentro de las ciudades, hermanos. Ya estaba dentro, es más, ya era parte de la ciudad, ya era como un jefe ahí, ya era un juez él. O sea, ya servía ahí en la ciudad. Entonces, pero podemos ver, hermanos, cómo nosotros poco a poco llegar nosotros a un lugar donde no nos corresponde, donde Dios no quiere que estemos, es bien fácil llegar ahí, hermanos. Fácil. El problema luego es salirnos de allí, porque nos acostumbramos a las cosas materiales, a lo que nos ofrece el mundo. Es igual como ahorita, ¿verdad? El mundo que nos ofrece nada. El mundo nos ofrece puras cosas que supuestamente, así como Lot la vio en ese tiempo, que son buenas para nosotros, pero realmente no edifican, no son buenas para nadie. Entonces podemos ver aquí en el 13 que el Lot agarró ese lugar, pero no se fue directamente allá. Dice que hizo sus tiendas poco a poco, iba avanzando hasta que llegó ahí y ya se vio adentro de la ciudad, ya con un puesto ahí. Ya era servidor, ya era un juez, y vamos a leer ahorita, ¿verdad? Un poquito de eso. Entonces vamos a leer el 13, hermanos, para leerlo nada más, y ya luego pasamos a lo que es el 19. Abraham y Lot se separan. Subió pues Abraham a Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes, ante su tienda entre Betel y ahí, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot:
no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era un riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Podemos ver aquí, hermanos, en este capítulo, en el 13, 12 y 13 dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Poco a poco, iba avanzando poco a poco hacia el pecado, ¿verdad? Entonces, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Fíjese, desde este tiempo, hermanos, estamos ya, este es en el versículo, en el capítulo 13, ¿verdad? Todavía estaremos en el 19. Todo este tiempo ya en el tiempo en el 13, podemos ver que ya Dios había visto a estas ciudades, y eran unas ciudades malívolas, ¿verdad? Que no tenían conocimiento, discernimiento de Dios. Ya estaba el mal ya en ellos, ya no había temor de Dios en esas ciudades, ya la maldad estaba a su mero apogeo ya. Entonces podemos ver ya en el 13 que desde ese tiempo ya, llegamos al 19, ya eran ciudades ya que no temían de Dios. Entonces, ahora sí, hermanos, vamos a seguir vamos al 19, por favor. Génesis 19, vamos a empezar con la lectura. Pero como ya un pequeño repaso, ¿verdad? En el capítulo 11 vemos que su padre murió, y su padre se llamaba Harán. Lot fue un huérfano. Su padre murió antes de que su abuelo. También fue adoptado por su abuelo Taré y luego por Abraham. Salió de Ur con Taré y Abraham. Conocía de Dios, sabía del llamado, las promesas y la vida piadosa de Abraham. Entonces este Lot, podemos ver que él tenía conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque se crió con Abraham. Prácticamente era como un hijo para él, ¿verdad? Porque lo crió, él lo adoptó. Entonces tenía conocimiento mucho de Dios. Pero muchas veces, hermanos, el conocimiento que tenemos, a veces por la vida vamos, ¿verdad? Y tomamos decisiones incorrectas, ¿verdad? Que nos hacen caer. Y como mencioné antes, es bien fácil llegar al pecado y llegar a una posición donde Dios no quiere que estemos, pero poco a poco vamos, lo hacemos una vez, no nos pasó nada, lo hacemos otra vez y seguimos. Ya cuando menos sabemos, ya estamos bien atrapados en el pecado, ya no hay vuelta atrás. Bueno, sí se puede, ¿verdad? Pero es mucho difícil regresar atrás. Entonces vemos que sí tenía conocimiento de Dios. Fue muy próspero, ¿verdad? Fue un hombre próspero, al igual que Abraham. Dios los prosperó a los dos, les dio mucho ganado, les dio mucho terreno, muchas riquezas. Pero también vemos que se separó de su tío por causa de los bienes materiales, ¿verdad? Porque ya no podían estar juntos, y entonces hay que separarnos. Entonces también vemos que también más adelante vimos, se da un poquito en el 14, fue hecho prisionero de guerra con toda su familia y sus bienes. No sé si se acuerdan, unas semanas atrás, lo tomaron prisionero, ¿verdad? Hubo guerras, entonces lo tomaron prisionero, pero Abraham, su tío, dice que juntó más de 300 hombres que tenía con él, fue y lo rescató y lo regresó para atrás con todos sus bienes y todo, ¿verdad? No perdió nada prácticamente. Pero ahí era una buena oportunidad, como dije, ¿verdad? A veces es difícil salir de la maldad, del pecado donde estamos, pero siempre se puede, hermanos. Siempre se puede, con la voluntad de Dios y poniendo las manos de Dios, siempre se puede. Era buena oportunidad para él regresar, dejar todo eso atrás, pero no regresó con Abraham. Prácticamente se quedó donde mismo, ¿verdad? Y esa es la vida del Lot, hermanos. Entonces vamos a comenzar ahorita en el 19, por favor. Estamos en el 19. ¿Cuántos
Yo creo que todos, ¿verdad? De los que estamos aquí, hermanos, hemos leído esta historia ya, de Sodoma y Gomorra. La hemos leído, la hemos entendido y vemos cómo la maldad crece demasiado, ¿verdad? Y a veces si llega el momento en que ya llega a su mero apogeo. Entonces Dios en su infinita misericordia dice que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, ¿verdad? Que Él condena el pecado. Entonces podemos ver que que toda esa maldad llegó al tope. Entonces Dios tomó acción en eso y dijo, ¿sabes qué? Voy a destruir esta ciudad. También podemos ver, ¿verdad? Un pequeño avance de lo que estamos viendo, que Abraham, él habló con Dios y le dijo, no destruyas la ciudad. Y tuvo una plática con él, le dijo, si hubiera 50 justos, ¿la perdonarías? Dijo Dios, sí, la perdono. Pero no lo sabía. Y así fue bajando, 45, 40, hasta llegó a 10. Y no lo sabía, hermanos. El único justo en la ciudad era Lot. Era el único que se encontraba justo. Entonces, vamos a seguir. Vamos a leer el 19, por favor. También un poco antes no podemos también jugar a Lot, ¿verdad? Por moverse allá. Muchas veces, hermanos, cuando tomamos decisiones sabias, incorrectas, es porque no consultamos con Dios. Estamos apartados de Dios. Entonces no juzguemos a Lot por lo que hizo, sino que él estaba fuera de la voluntad de Dios en ese tiempo. No consultamos con Dios. Yo me acuerdo en la Biblia, ¿verdad? El rey David, dice la Biblia que cada vez que él quería hacer algo, siempre consultaba con Dios. Siempre hablaba con Dios y le pedía opinión a Dios. ¿Haré esto? ¿Lo haré o no lo haré? ¿Cómo ves? Y entonces siempre opinaba, siempre hablando con Dios. Pero aquí Lot estaba fuera de la voluntad de Dios. Él no, o sea, sabía mucho de Dios, pero no consultaba con Dios. Entonces no hay que juzgarlo porque una persona que no tiene a Dios es algo normal. Vamos a caer, pero es por lo mismo. Por la desobediencia de que a veces no lo consultamos y no consultamos con Él primero, ¿verdad? Vamos a leer. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Como ya les mencioné, ¿verdad? Lot no se mudó luego a Sodoma, poco a poco fue entrando, pero ya estaba adentro, ya tenía un puesto. Entonces aquí la palabra esa que dice que estaba sentado a la puerta de Sodoma, en los tiempos antiguos, hermanos, eso significaba que alguien tenía una posición ya en el pueblo. Y era un juez. Antes así se juzgaban las cosas, ¿verdad? Tú querías hacer un trato, tú querías hacer algo, compras o algo, tenías que ir allí y los jueces, ellos determinaban qué se hacía, qué no se hacía. Entonces podemos ver que Lot ya estaba adentro 100%. Ya era un juez, ya estaba en la política, ya era alguien de ahí ya. Llegó como un extranjero, poco a poco se fue metiendo y ya cuando se dio cuenta ya estaba adentro, ¿verdad? Entonces esa posición tenía él. Pero dice que cuando él estaba ahí en la puerta, dice que vio dos hombres que llegaron, eran unos ángeles, ¿verdad? Llegaron y pero él dice que luego los reconoció. Él dice, estos hombres no son personas normales, vienen aquí por alguna razón, un motivo, ¿verdad? Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Se inclinó como en forma de reverencia, de respeto, ¿verdad? Para sabiéndolos, reconociéndolos quién eran ellos. El 2 dice, y dijo, ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. En los tiempos antiguos, hermanos, en esos tiempos que estamos hablando ahorita, el hospedaje antes era una cosa muy importante, ¿verdad? Cuando alguien llegaba ahí, un extranjero llegaba, la responsabilidad de la persona es hospedarlos, ¿verdad? Darles hospedaje y darles de comida, que se laven sus ropas, sus pies, todo lo que tengan que hacer, ¿verdad? Era muy importante antes el hospedaje, ¿verdad? Hasta hoy también, pero antes era una cosa que era muy
era muy, muy común, ¿verdad? Ahorita ya no, ya se puede hacer, pero ya la gente ya no. Ya no te puede dar nada ya. Entonces, les dice, el 2 dice, ¿verdad? Dice, mis señores os ruego, entonces, él les estaba rogando que vinieran a su casa para que a vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Lot ya sabía lo difícil que era quedarse ahí en la noche, hermanos. Él ya sabía, él ya vivía ahí, ya sabía todo lo de la ciudad, cómo se manejaba todo lo que ocurría ahí, sabía la maldad que estaba ahí. Entonces él les estaba rogando, diciéndoles, ¿sabes qué? No se queden aquí, es muy peligroso quedarse aquí. Vénganse conmigo, vénganse a la casa, les voy a preparar una comida. Pero también podemos ver en el capítulo anterior, el 18, ¿verdad? Cómo Abraham también hizo lo mismo, ¿verdad? A esos mismos ángeles, él también dice que les preparó una comida y los hospedó en su casa. Entonces, y Lot está haciendo prácticamente lo mismo. Pero los ángeles le dijeron, no podemos ir allá, nos quedaremos aquí en la calle, ¿verdad? Pero dice Lot que la Biblia dice que Lot les rogó mucho y les dijo, no pueden quedarse aquí porque es muy peligroso, ¿verdad? No era la mejor idea quedarse ahí, a quedarse y dormir ahí, porque él ya sabía, él vivía ahí y sabía todo lo que eso podía causar, ¿verdad? Así como nosotros ahorita sabemos lugares aquí que no son muy buenos para quedarse, al igual Lot, ¿verdad? Como él ya vivía ahí, ya sabe lo que es bueno y lo que es malo, entonces le dijo, no se tienen que quedar aquí, vénganse conmigo a la casa, por favor. Ya mañana se van y entonces el 3 dice, ¿verdad? Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Después de que les rogó mucho Lot que se quedaran y que no pasaran la noche allí, finalmente aceptaron, ¿verdad? Y se fueron a su casa con él. Dice que les hizo una cena, un banquete, al igual que su tío Abraham. Y ahí quedaron, ¿verdad? Ahí quedaron y se quedaron ahí a descansar, a dormir y comieron. Entonces, sigamos con el 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Aquí podemos ver, hermanos, que las personas que estaban ahí vieron que llegaron estos hombres, ¿verdad? Entonces, en esa ciudad la maldad era tan grande que su mente ya no captaba más, ¿verdad? Sino que pura maldad nada más. Entonces, lo que se vivía ahí mucho era la homosexualismo, ¿verdad? Entonces su mente estaba llena de cosas malas y entonces querían ellos, vieron y querían, dice que rodearon la casa. Entonces la rodearon. ¿Para qué la rodearon? Para que nadie pudiera escapar. Ya estando en la casa de Lot, entonces Lot estaba, dice, más adelante podemos ver que Lot tenía 2 hijas, ¿verdad? Sus yernos, que no eran sus yernos todavía, porque todavía no tomaban sus hijas, ¿verdad? Y su esposa. Pero dice que rodearon la ciudad, la casa, para que nadie escapara. Y entonces dice que desde el más joven hasta el más viejo, hermanos. Entonces podemos ver allí cómo era tanto la maldad que los padres, yo no puedo imaginar, ¿verdad? Cómo yo como padre decirle a mi hijo, no hagas eso, eso está mal. O el abuelo decirle al hijo, eso está mal, no hagan eso. Pero dice que desde el más pequeño hasta el más joven estaban ahí queriendo a las personas que habían llegado ahí con hospedarse con él, ¿verdad? Entonces le damos el 5, hermano, dice, bueno, el 4 dice, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, tocaron la puerta, ¿verdad? Y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. En esta versión, hermanos, de la Reina Valera, dice, para que los conozcamos, ¿verdad? Pero ustedes ya conocemos que eso no implica, o sea, conocer no es para decirles, hola, ¿cómo están? Yo soy fulano de tal, no, nada de eso. Era para, también nos menciona, ¿verdad? Podemos ver en Génesis al principio cómo dice que la Biblia cuando ya después Adán y Eva ya pecaron, ¿verdad? Ya Dios los sacó del huerto, dice que después Adán conoció a Eva.
Y no es necesariamente de conocerla, hola, ¿cómo estás? Simplemente que pues tuvieron relaciones y de ahí ya nacen los hijos de Adán y Eva, ¿verdad? Pero este era prácticamente lo que estos hombres querían, ¿verdad? Tenían relaciones sexuales con las personas, con los hombres, y no era nada más un hola, era querían ya algo más. La maldad estaba tan grande que ya no se podía, ya estaba en su mero apogeo ya. Entonces, el 6 dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Vemos aquí en este versículo, hermano, que Lot dice que salió para hablar con ellos, para recibirlos, y les dijo, hermanos, o sea, ¿qué quieren, verdad? El 7, y os dijo, os ruego, hermanos míos. Ya les dice, hermanos míos, ya los conoce, sabe cómo son, sabe las intenciones que tienen con ellos. Y les dice, os ruego que no hagáis tal maldad. Entonces, he aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que estos varones no hagáis nada. Aquí vemos a Lot, hermanos, cómo él está negociando algo, ¿verdad? Algo, miramos, he visto comentarios diferentes, ¿verdad? Pero pues cada quien tiene su propia opinión, ¿verdad? Dice, bueno, Lot está protegiendo a los hombres, ¿verdad? Porque al protegerlos, tú llevarlos a tu casa, tú eres responsable de esas visitas. O sea, tú eres responsable, si algo les pasa, tú eres responsable de ellos. Pero a la misma vez también los está protegiendo a ellas, pero está descuidando a sus hijas. O sea, se está entregando prácticamente, está negociando. Y unas personas dicen que está bien y otras que no está mal, pero entonces esto es para criterio de cada quien, ¿verdad? Pero podemos ver, ¿verdad? Que Lot, por protegerlos a ellos, está desprotegiendo a sus hijas. Dice, aquí están mis hijas, no han conocido varón, las voy a sacar para afuera y hagan con ellas lo que quieran. Yo no me puedo imaginar esa situación, ¿verdad? Yo en el caso de Lot, entregar a mis hijas así, que hagan lo que quieran con ellas, como que no. Pero era tanto la maldad que ya él no tuvo otra opción y optó por esa opción. Ofreció a sus hijas para que hicieran con ellas lo que las gentes quisieran, pero por proteger a los varones, ¿verdad? A los varones de Dios, los ángeles de Dios. El 8 dice, aquí ahora que yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. El 9, y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora tenemos más mal que ellos, y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Ya la situación estaba tan tensa ya la negociación ya no estaba, ya había fracasado prácticamente, porque las personas esas no quisieron a sus hijas, dijeron, no, queremos a los hombres. Podemos ver cómo estaba la maldad tan grande que prefirieron a los hombres, ¿verdad? Que mejor a las hijas de Lot. Entonces, y dice que hicieron tanta violencia, entonces ahí como que le reclaman a Lot, dice, bueno, ¿quién eres tú? Tú eres un extraño, no eres ni de nosotros, llegaste hasta aquí como extraño y ya eres juez entre nosotros. Dijeron, entonces te vamos a hacer mucho más mal que a ellos. Y forcejearon, hermanos, ahí estuvieron forcejeando, quisieron entrar a la puerta, tumbar la puerta, pero en el 10 dice, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Al ver la situación, cómo estaba ya tan tensa, dice que los ángeles, los varones de Dios, alargaron la mano, o sea, sacaron la mano y metieron a Lot para que no le hicieran ningún daño, ¿verdad? Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Aquí podemos ver cómo Dios hace algo, ¿verdad? Dice que los castigó con ceguera, ¿verdad? Las personas que querían hacer maldad, que querían hacerle daño a Lot, a su familia y a los ángeles de Dios, ¿verdad? Entonces dice que los castigó con ceguera.
el 12 dice que, bueno, el 11 dice que se fatigaban buscando la puerta, no podían ver porque Dios los castigó con ceguera. 12, dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Aquí podemos ver, hermanos, que al principio los varones de Dios, los ángeles, no dijeron nada quiénes eran, nada más se presentaron como personas, pero Lot los reconoció que no eran personas comunes y corrientes, ¿verdad? Que ellos venían como de parte de Dios. Entonces, pero aquí ya le descubren a Lot que ellos vienen de parte de Dios y que van a destruir la ciudad porque la maldad llegó hasta arriba, ¿verdad? Entonces dice que llegó a Dios y entonces Dios tomó la decisión de destruir la ciudad, porque la maldad ya estaba demasiado. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. El 14, entonces salió Lot y habló a sus yernos, a los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Aquí podemos ver, hermanos, cómo la Biblia nos dice, ¿verdad? En segunda de Pedro, vamos a leerlo más adelantito, dice que Lot era un hombre justo, ¿verdad? Sí era justo, alcanzó misericordia de Dios, pero estaba lo que su justicia, hermano, de él no la compartía. Entonces dice aquí que cuando llegó a hablar con sus yernos, dice que les dijo, levantaos y vámonos de aquí porque Dios va a destruir esta ciudad. Pues dice que sus yernos como que se burlaron de él, dijeron, bueno. Entonces aquí podemos ver, hermanos, un claro ejemplo cómo nuestra vida, si nosotros vivimos una vida, ¿verdad? Que no compartimos de Dios, si el testimonio de nosotros no es válido, si no compartimos de Dios, entonces nadie nos va a hacer caso. Nadie nos va a tomar en serio y van a pensar que estamos locos, o que van a decir, bueno, ¿cómo es de que tú estás diciéndome de Dios si estás en una ciudad que no es agradable a Dios? ¿Por qué estás viviendo aquí? Ahora podemos ver también que el testimonio de él no era válido, porque estando mucho tiempo ahí, hermanos, yo me puedo imaginar que nunca habló de la palabra de Dios. Nunca ganó alguna alma para Dios. Si podemos ver atrás en el 18, cuando Abraham está hablando con Dios y le dice, si hubiera ahí 50 justos, ¿la destruirías? No la voy a destruir. 45, 40, 30, 20 y 10, llegó a 10. Entonces Abraham dice, bueno, Lot sabe de la palabra de Dios. Él sabe quién es Dios. Él creció con nosotros, sabe de la misericordia de Dios. Entonces, Abraham en su mente, yo puedo imaginarme que él pensaba que Lot había ganado aunque sea 9 personas ahí. Porque bajó hasta 10. Dice, si hubiera 10, ¿la destruyeras? Dijo, sí, no la voy a destruir si hubiera 10. Entonces Abraham en su mente pensaba, bueno, Lot sabe de la palabra de Dios. Me imagino que él habló a algunos cuantos, aunque no sea su familia, sus yernos, a todos ellos los que estaban más cercanos a él, y los ganó a Dios. Pero podemos ver que aquí él no hizo lo que tenía que haber hecho. Él conocía de Dios, pero su testimonio no era fiable, ¿verdad? Él no predicaba de Dios, no compartía de Dios. También podemos ver, hermanos, aquí nosotros, es lo que nosotros estamos aquí y muchas veces nos engordamos de la palabra de Dios, pero nos la dejamos nosotros mismos. Estamos gordos, ¿verdad? Bueno, yo también, los dos. Estamos gordos en la palabra, pero no lo compartimos, hermanos. No lo dejamos nosotros mismos. Entonces aquí el propósito es compartir de Dios, hablar de Dios y compartirlo en cada momento, ¿verdad? No seamos como Lot, porque aquí dice que sus yernos se burlaban de él. ¿Por qué se burlaron de él? ¿Por qué? Porque ahora sí les está diciendo, vénganse para acá. Pero ¿qué pasó antes? ¿Por qué nunca lo compartieron a Dios? ¿Por qué nunca les habló de Dios para que ese pueblo se arrepintiera, para que ese pueblo llegara a los pies de Dios? ¿Se acuerdan
Nínive, es Nínive, ¿verdad? Como Jonás también fue y predicó, y podemos ver que Nínive era una ciudad mucho más grande que Sodoma y Gomorra, hermanos, era mucho más grande, pero Jonás, aunque de mala gana fue, ¿verdad? No del todo bien, no con gusto, porque también quiso huir de la presencia de Dios. Dios le dio una orden, le dijo ve para acá, y se fue a lo contrario. Pero al final terminó yendo, pero dice la palabra de Dios que él trató de a toda esa ciudad, a Nínive, la transformó y la trajo a Dios. Entonces Jonás, de mala gana de lo que tú quieras, pero lo hizo y compartió de Dios, y esa gente llegó al arrepentimiento. Pero aquí vemos a Lot que no hizo eso. En una ciudad más chiquita, más pequeña, que pudo haber compartido de Dios, no lo hizo. Entonces, entonces su testimonio no era fiable, hermanos. Y lo digo por nosotros ahorita, ¿verdad? Nosotros vamos por la vida también nosotros. Dice un dicho, ¿verdad? Que una acción vale mucho más que 1000 palabras, ¿verdad? Entonces la gente nos mira a nosotros, y nosotros supuestamente dice que somos luz de la tierra, ¿verdad? Somos la sal de la tierra. Entonces para compartir a Dios. Entonces que vean a Cristo en nosotros. No seamos como Lot, que Lot tenía mucho conocimiento de Dios, creció con Abraham, pero nunca compartió de Dios. Entonces toda esa gente, él la pudo haber ganado, pero esa gente no la ganó porque se perdió, porque él nunca compartió de Dios. Entonces vivía ahí, hermanos, muchas veces por la comodidad. Dice que él era un comerciante también, era por las riquezas que él podía hacer ahí en Sodoma, ¿verdad? Y él estaba feliz, él estaba a gusto así. Y muchas veces nosotros también ahorita aquí en esta vida actual estamos felices como estamos. O sea, estoy bien, Dios me bendice y yo ya estoy salvo ya. A mí no importa si los demás se salvan o no, pero esa no es la idea. Esa no es la idea es de que aprendamos de Dios y que compartamos de Dios también. Que sigamos el ejemplo de Jonás, ¿verdad? No en la desobediencia, pero finalmente terminó yendo, ¿verdad? Y pudo rescatar toda esa gente, hermanos. Entonces, estamos en el 14. Bueno, ya lo leímos. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. ¿Por qué se burlaban? Porque su testimonio no era fiable. Nunca les habló de ellos. El 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Entonces dice, al rayar el alba, hermanos, ya estaba casi ya amaneciendo, ¿verdad? Ya estaba amaneciendo cuando los ángeles apuran a Lot, le dicen: vámonos, ya no hay tiempo para nada y no podemos hacer nada hasta que ustedes salgan de aquí, ¿verdad? Porque iban a destruir la ciudad ya. Entonces dice que toman de la mano a Lot, a sus hijas y a su mujer, ¿verdad? Para que se escapen, para que salgan, porque ya muy pronto esas ciudades se iban a destruir. Dios las iba a castigar. El 16, y deteniéndose él, los varones asearon de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Podemos ver aquí, hermanos, un detalle aquí, dice: y deteniéndose él. Entonces ya iban y Lot se detiene, como que no quería irse, como que le daba cosa dejar todo lo que había hecho, todo lo próspero que había hecho ahí en Sodoma. Me imagino que tenía ya muchos bienes. Entonces él decía: bueno, ¿me voy o no me voy? ¿Qué si no la destruyen? ¿Se va a perder todo? En su mente me imagino que estaban pasando muchas cosas, como diciendo, pensando en las cosas materiales, ¿verdad? Como diciendo: ¿y si me voy y no pasa nada? ¿Todo se me va a perder? Todo lo que he logrado en años, todo se me va a quedar. Pero esa es la mentalidad que tenemos nosotros ahorita, hermanos, que a veces le tenemos mucho cariño a las cosas materiales, a las cosas que también la Biblia nos enseña, ¿no? Dice que hagamos tesoros en la tierra, en el cielo, ¿verdad? No en la tierra. Entonces lo más principal es de que hagamos tesoros allá, hermanos. Allá
allá es donde dice la Biblia que vamos a tener una vida eterna, ¿verdad? Y nos vamos a gozar con el Señor. Y entonces lo material aquí todo se queda, hermanos. Todo se queda y un día menos pensado, ¿verdad? Todo lo que tenemos, las casas, todo lo que tengamos, ni sabemos quién lo va a disfrutar. Entonces, dice que dice, y deteniéndose él, los varones asearon de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Lot todavía vemos, ¿verdad?, que está necio, no quiere irse, como que no quiere irse. Primero le dicen que se escape al monte. Y luego dice: no, señores, mejor llévenme, mándenme a una ciudad más pequeña que está aquí cerca, se llama Zoar. Y la palabra Zoar significa pequeña, ¿verdad? Eso es lo que dice en un bosquejo que dice, eso es lo que significa. Pequeña. Entonces, no quiere irse donde Dios lo manda, primero al monte, y dice que no. Él tenía miedo. Dice: ¿y qué tal si no alcanzo a llegar al monte y me alcanza el fuego o lo que sea? Mejor mándeme a esta ciudad y ahí estaré bien con mi familia, ¿verdad? Con su esposa y sus hijos, en Zoar. El 20 dice: he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Entonces, lo que Lot les pidió, la petición que les pidió, también le dijeron: te la vamos a conceder, te la vamos a cumplir. Está bien, vete a la ciudad, ya no vayas al monte, vete a la ciudad aquí a Zoar, ¿verdad? Para que puedas escapar tú y tu familia. El 22 dice: date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por esto fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Prácticamente, hermanos, dice que todo se destruyó. Todo, no quedó nada vivo, hasta la tierra, el fruto, todo lo que había en ella se destruyó con azufre y fuego, ¿verdad? Nada quedó vivo porque Dios destruyó todo. Aquí podemos ver, hermanos, que la palabra de Dios es justo, es un juez justo, ¿verdad? Pero podemos ver también que Dios ama al pecador, ¿verdad? Pero odia al pecado. Entonces, podemos ver que también que cuando uno está cometiendo pecados y todo, pues Dios nos quiere atraer a Él, ¿verdad? Para llegar a Él, pero también dice la palabra de Dios que Él es justo, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo cuando Abraham le pidió a Dios que no la destruyera por si hubiera tantos justos ahí, Dios tenía misericordia, dijo: si hay tantos, no la destruyo. Pero al ver que no había nada más el único justo era Lot, entonces Dios
en su infinito amor, dice, en su misericordia, dice que es un juez justo, tuvo misericordia de Lot, pero todo lo demás lo destruyó porque era una ciudad injusta, ¿verdad? Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Aquí podemos ver un claro ejemplo, hermanos, ¿verdad? Un ejemplo bien para nosotros, que dice que la esposa de Lot volvió atrás, miró atrás, ¿verdad? Ahora les pregunto, ¿sería malo nada más mirar atrás, hermanos? ¿Qué podemos aprender de este pasaje aquí? Yo no creo que sea malo mirar atrás, ¿verdad? Pero aquí el ejemplo que nos quiere dar, nos habla la Biblia, dice que miró atrás como arrepentida, como diciendo, como queriendo volver allá, no queriendo salir de ahí, queriendo más las cosas materiales que había ahí, lo que tenía ella ahí, que lo que Dios le podría dar más adelante, ¿verdad? Ahí podemos ver que le tuvo más amor, le tenía más amor a las cosas que estaba dejando atrás que lo que le esperaba en un futuro. Entonces eso lo podemos aplicar a nuestras vidas, ¿verdad? En Lucas 9:62, hermanos, tenemos un ejemplo claro ahí también, ¿verdad? Lo leo para ustedes. Dice, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces podemos ver que aquí ella amaba más lo material. No es malo voltear atrás. El error de ella, lo malo, es de que estaba considerando esas cosas materiales mejor que lo que Dios le podía haber dado después, ¿verdad? Eso es lo malo. Entonces también podemos ver un versículo que yo he citado antes también en Hebreos 12:2, ¿verdad? También dice, puestos los ojos en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, si ya estamos en los caminos de Dios, hermanos, que Jesucristo sea nuestra meta. Así como la esposa de Lot no puso sus ojos en Jesucristo, confió más en las riquezas que estaba dejando, y por eso fue que se convirtió en una estatua de sal, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo bien para nosotros, para aplicarlo a nuestras vidas también, ¿verdad? En Lucas 17:32, vamos ahí, hermanos, si quieren, vamos a Lucas 17:32. Amén. ¿Lo lee, hermano? Acordaos de la mujer de Lot. Oh, sígale, por favor, sígale. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Sígale, sí, es todo. Digo que aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las cenizas. Amén. Entonces, mira, hermanos, aquí tenemos un claro ejemplo, ¿verdad? Cómo podemos ver, aquí dice Jesús, ¿verdad? Dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, en aquel día. El que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Eso es exactamente lo que le pasó a la esposa de Lot, ¿verdad? No quería salir, vio que volvió para atrás. No confió en Dios, no confiaba en Dios. Entonces lo único justo ahí en todo este relato, en esa historia aquí, hermanos, era Lot. Lot sí confió en Dios y siguió adelante, ¿verdad? Pero ella no confió en Dios. Entonces miró atrás y se quedó una estatua de sal. Entonces aquí Jesús dice, ¿verdad? Que no nos parezcamos a ella, ¿verdad? Que cuando así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, en aquel día el que esté en la azotea
y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Entonces, tenemos mucho amor a las cosas, hermanos, a veces materiales, que deseamos ir por ellas atrás. Entonces, si te dicen, vamos, escápate por tu vida, haz esto. Oh, no, déjame ir por el teléfono. Se me olvidó. ¿Ah? Así pasa, a mí me ha pasado. Ya voy en camino, hermanos, media hora y se me olvidó el teléfono y me regreso. Pero si fuera la Biblia, no lo hubiera hecho. ¿Ah? Si fuera algo importante, las cosas de Dios, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos más amor a las cosas materiales, a las cosas mundanas, que a las cosas que sean de Dios. Entonces, si Dios nos dice, salgan, apresúrense, desen prisa, no hay que volver atrás. No hay que regresar por las cosas materiales, porque eso no nos significa nada. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el Espíritu, ahí se juntarán las águilas. ¿Okay? Vamos a seguir, hermanos, regresamos a Génesis, por favor. El 26, ahí nos quedamos, ¿verdad? Dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. El 27, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Ya, hermanos, podemos ver aquí que ya al otro día ya había pasado todo lo que había pasado, ya Dios había destruido las ciudades con fuego y azufre, pero se acordó Abraham, dice, ¿verdad?, lo que Dios le había dicho que iba a hacer. Entonces dice que al día siguiente, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Entonces aquí podemos ver que Abraham se preocupó por Lot. Entonces se preocupó y dijo, si sería verdad lo que pasó, quiero ver, ¿verdad? Entonces dice que subió y miró, dice que todavía estaba el humo, ¿verdad? El humo como humo subía de la tierra como el humo de un horno. 19. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Podemos ver que Dios tuvo misericordia de Lot, lo sacó a él, a su esposa y sus dos hijas, ¿verdad? Los yernos no le creyeron, los yernos se burlaron de él, pero también la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal por la razón de que no creyó en Dios. Le dijeron que no volviera atrás, mirar atrás, y lo hizo. El 19, ya lo leí. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. El 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Aquí vemos, hermanos, cómo a veces somos tan necios, ¿verdad?, nosotros en la vida, que primero, ¿se acuerdan cuando los ángeles dijeron que se fuera a las montañas, a las cuevas? Y Lot no quiso. Dijo, no, mejor no, a lo mejor no alcanzo a llegar, quiero irme mejor a la ciudad, esa ciudad que está más cerca aquí en Zoar. Pero aquí podemos ver que ya no quiso estar en Zoar y volvió a las montañas, a las cuevas, ¿verdad?, donde los ángeles primero lo querían mandar, y no quiso irse ahí. Entonces él decidió, regresó ahí a las cuevas. Entonces podemos ver aquí, hermanos, cómo una vida triste, una vida acabada de Lot, después de tener mucho que Dios lo había prosperado, termina en una cueva. Nada más él y sus dos hijas, ¿verdad? Podemos ver una vida
acabada, destruida. ¿Por qué? Porque no... Si podemos poner el ejemplo de Abraham y Lot, ¿verdad? Como Abraham siguió siendo una gente próspera, ¿verdad? Porque él confiaba en Dios, creía en Dios y él siempre se sometía a Dios. Podemos ver a Lot lo contrario, de que él termina en una cueva, ya sin esposa y nada más con sus 2 hijas, sin nada. Prácticamente están las ruinas, no tiene nada, señoría. Todo se le terminó, pero muchas veces por la ambición, hermanos, muchas veces por la ambición de tener más, queremos más y más y más y nunca tenemos lleno. Eso le pasó a Lot, que él quiso tener más, pero termina con una vida arruinada. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, aquí vamos a ver un pecado también tremendo, ¿verdad? Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. ¿Será eso, verdad, hermanos? ¿Será que no había hombre ahí? Si venían de Zoar, me imagino que ahí había gente, ¿verdad? Ahí vieron hombres. Pero podemos ver que dice aquí que quieren entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra. Sí había varones, sí había varones. ¿Se acuerdan los 300 hombres que usó Abraham para ir a rescatar a Lot? ¿Y a ellos? Ahí había 300. Y no contando los demás, ¿verdad? Los que habían en Zoar. Pero yo pienso que en su mente, hermanos, muchas veces tomamos decisiones. Mira, por ejemplo, Lot era un hombre justo, pero su justicia no era suficiente, como por ejemplo, tomó decisiones incorrectas, hermanos. Llevó a su familia, arrastró a su familia a la perdición prácticamente. Lo llevó a una ciudad que era malévola, una ciudad que no tenía principios morales, no tenían temor de Dios. Entonces él arrastró a su familia, prácticamente fracasó. Pero sí fue un hombre justo, ¿eh? Dios tuvo consideración de él y lo llama un hombre justo. Pero él falló. Él fracasó porque él arrastró a su familia, tomó decisiones incorrectas en la vida. Decisiones que nos pueden servir a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, yo como padre, yo voy a tratar de tener lo mejor para mis hijos, llevarlos a lugares donde ellos puedan ser edificados en la doctrina, en la palabra del Señor, ¿verdad? Pero si me los llevo a lugares que no son buenos, esa es responsabilidad mía. La palabra dice que nosotros somos cabeza del hogar como padres, ¿verdad? Y nosotros somos responsables de nuestra familia. Entonces, en el caso de Lot, él falló porque él arrastró a su familia a lugares que no eran buenos. Me imagino que por la ambición, al dinero, al trabajo, a los negocios que él estaba haciendo, él fracasó de esa manera. Entonces, estas muchachas crecieron en ese ambiente, ¿verdad? Crecieron en un ambiente erróneo. Entonces su mente ya estaba tan corrompida que optaron prácticamente por violar a su papá. ¿Okay? Porque hombres sí había. Nomás que yo no sé de dónde sacan esa idea de que no había hombres. Había hombres. Pero su mente ya estaba tan corrompida, igual que los de Sodoma, que ellas optaron por esa opción de violar a su papá. Porque no lo hicieron de buena manera. Dice aquí la Biblia que lo emborracharon, ¿verdad? Le dieron vino. Cuando yo estaba leyendo, digo, ¿y de dónde sacaron el vino? Si era en una ciudad, o sea, todo pasó tan rápido, no sé cuánto tiempo estuvieron en Zoar y luego de Zoar acá, ¿de dónde hubo vino? Hermano, tal vez cuando se fueron para la cabaña ellas eran pequeñas todavía y pues crecieron allí, ¿no? Sí. Porque nosotros lo podemos leer como de la noche a la mañana. Sí, claro, sí. Pero yo puedo suponer que pasó tiempo. ¿Viviendo en Zoar? De que vivieron en esa caverna. Oh, ahí. Que perdieron tal vez cuando salen de Sodoma y Gomorra, ellos piensan que no nomás se destruyó allí, tal vez, que a lo mejor se destruyó toda la tierra, pudieron haber pensado. Sí. Y tal vez también eran pequeñas cuando salieron de allí. Y, bueno, eso es lo que yo puedo, ¿verdad? Porque, o sea, no es como lo leemos, ¿verdad? De la noche a la mañana. O sea, pasó esto y va así, como nosotros vamos leyendo de
yo he pensado ahí, y en unos libros que tengo que estoy estudiando ahora, que pasó tiempo y pues ellas crecieron en esa caverna como aisladas del mundo, aisladas de las personas. Pero, bueno, yo también lo miré de esa manera, pero también podemos ver, hermana, que cuando escaparon de Sodoma a Zoar, ahí me imagino que fue un tiempo también, y ellos se dieron cuenta que esa ciudad no fue destruida. Esa no fue destruida. Leemos un poco y le voy a compartir con ustedes, pero prácticamente eran 5 ciudades las que iban a ser destruidas. 5. Zoar era una de ellas, Sodoma, Gomorra y... déjame, aquí tengo la otra nota, mira. Y esas no se las compartí. Ok. Eran 5 ciudades, hermanos, las que iban a ser destruidas. Estaban todas juntas, pero nada más la Biblia menciona 2, que es Sodoma y Gomorra, que eran las más principales, ¿verdad? También la Biblia nos enseña que en Sodoma era una ciudad muy próspera, era muy rica. Era una ciudad chica, y le mencioné Nínive también, ¿verdad? Nínive pues era una ciudad mucho más grande. Pero Jonás pudo llevar el evangelio ahí, trastornó a esta ciudad y la convirtió y la trajo a Cristo, ¿verdad? Que de hecho Jonás también se enojó. Dijo, mira, ya ves, ¿para qué querías que fuera? Y esta gente ya se convirtió a ti. Bueno, pues esa era la idea. Esa era la idea de que fuera y les predicara y se convirtieran a Dios. Pero él aún se enojó. Bueno, ese es su problema, ¿verdad? Pero dice en la Biblia, bueno, realmente eran 5 ciudades las que iban a ser destruidas. Sodoma y Gomorra son las más principales porque eran ciudades muy ricas, muy prósperas, pero también dice que en Ezequiel, hermanos, en Ezequiel 16:49, si alguien me lo busca, por favor, ahí léamelo y vamos a ver cómo esas ciudades cómo eran. Y dice que eran muy prósperas, pero también había mucha maldad. Entonces nosotros leemos Sodoma y Gomorra y prácticamente pensamos que lo peor ahí era la homosexualidad, pero no era eso. Había otras cosas peores que eso, y eso, por causa de eso, es que llegaron a la homosexualidad. 16:49, por favor, Ezequiel. Si alguien lo encontró primero, léamelo. Aquí que esta tierra fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de osidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Ok. Entonces podemos ver ahí, hermanos, que es una ciudad arrogante, una ciudad sin temor de Dios, ¿verdad? Una ciudad que, pero también si leemos todo ese capítulo desde el principio, dice que Jerusalén era igual o peor que esas ciudades. Llegó a ser peor, hermanos. Hermano, un comentario A ver, dígame. acerca de Sodoma. Ajá. Desde que yo pienso que no todos los hombres eran homosexuales, pero sí apoyaban Sí. el comportamiento de los otros hombres. Claro, sí. Lo vemos porque dice que todo el pueblo, cuando leemos al principio, dice que todo el pueblo se juntó allí y rodearon la casa. Pone que a lo mejor no todos, ¿verdad? Pero dice que desde el más pequeño hasta el más viejo, como lo mencioné. Bueno, hermano, si usted está ahí y sus hijos ahí, usted no le va a reprender. Hijos, ¿qué van a hacer? Eso no está bien. Y es muy parecido a lo que pasa hoy. A lo mejor muchos no lo son, pero apoyan, ¿verdad? Exactamente. Simpatizan con eso. ¿Sí? Y yo le quería preguntar también a ustedes, hermano, ¿ustedes piensan que estamos viviendo lo mismo ahorita prácticamente? ¿Estamos igual o peor que ellos? Yo creo que estamos peor, ¿verdad? Está peor ahorita el mundo como está aquí, y están formulando leyes especialmente aquí en Estados Unidos, hermanos. Este país se inició con principios bíblicos, ¿verdad? Con temor de Dios. Pero ahorita así como vamos, hermanos, ya nos estamos alejando de Dios. Ya este es un país que ya se han aprobado muchas leyes en favor de los homosexuales. Le llaman LGBT. Entonces ya se pueden casar. No les puedes negar ya servicios. Si alguien va y se casan y te ordenan un pastel y si tú te niegas, te meten preso o te multan. ¿Por qué? Porque no tienes que discriminar, aparentemente. Pero esas no son los principios de Dios, hermano. Esas no son las cosas que Dios quiere para nosotros. Entonces podemos ver que
La maldad está tan grande, está subiendo, está subiendo. Y yo me atrevo a decirles, hermanos, que estamos peor ahorita. Estamos peor que en esos tiempos. ¿Por qué? Y también llegó un momento cuando ahí en Ezequiel, al principio de la escritura, también dice que Jerusalén estaba peor que ellos. Porque también Jesucristo dice, aquí tengo la cita bíblica donde dice que si ellos hubieran escuchado, que si Sodoma y Gomorra, aquí la tengo. Sí, exactamente, sí. El castigo hubiera sido más ya se me perdió, pero si ellos hubieran escuchado todas las cosas que ustedes escucharon hoy, se hubieran arrepentido. Porque no tenían a nadie en quien les predicara, a nadie en quien les dijera lo bueno y lo malo. Y Lot, supuestamente el único conocedor, el que estaba ahí, no lo hizo, hermano, no lo hacía. ¿Por qué? Por temor, era tímido. ¿Cuántos tímidos estamos hoy? Habemos muchos tímidos aquí también, ¿verdad? Que no, por miedo, por temor a que nos digan algo, a que no nos escuchen o que se burlen de nosotros, no predicamos la palabra de Dios. No lo hacemos. No lo hacemos. Entonces, mire, hermano, volviendo al tema, dice entonces que se fueron a Zoar, pero realmente iban a ser 5 ciudades las que iban a ser destruidas. La Biblia menciona nomás Sodoma y Gomorra, pero también le dice que hay una ciudad que se llama Adma, Gomorra, Sodoma, Seboim. Esas son 4 ciudades, incluyendo a Zoar, pero Zoar no fue destruida. Seboim, Sodoma, Gomorra y Adma son las 4 ciudades que sí fueron destruidas. Pero no menciona ahí a Adma ni a Seboim, porque son más chiquitas. Pero las principales eran esas 2, que la maldad estaba a su apogeo, lo más vil de la tierra. Entonces no había temor de Dios, no había nadie en quien les predicara de la palabra de Dios. Abraham tenía su esperanza en su sobrino Lot, que él les iba a predicar, pero no lo hizo. Por eso fue que Abraham se atrevió a hablar con Dios, pensando que Lot ya había hecho su trabajo allá. Digo, si una ciudad de unas 5,000, 10,000 personas, unas 50 gente, yo creo que sí, mi sobrino hizo un trabajo ahí para que las acercara a Dios, pero no lo hizo. 45 Dios, no, tampoco. 40 tampoco. Llegó a 10, dijo Abraham, bueno, pues a lo mejor 9 sí lo ha hecho, pero no, a lo mejor 9 y él 1, 10. Sí van a haber 10 justos para que no se destruya, pero no lo sabía, hermanos. Dice la palabra de Dios que nada más él era el único justo en toda la ciudad. En todas las ciudades, son 5 en total. Entonces la única que quedó fue a Zoar, ¿verdad? Donde Lot se fue. Pero termina yéndose de ahí de Zoar a las cuevas, donde principalmente lo querían mandar los ángeles, pero no quiso, y luego aceptó. Entonces al comentario que dijo la hermana, leemos la historia rápido, no sabemos cuánto tiempo pudo haber transcurrido, ¿verdad? Pero al estar preparando yo las notas, digo, bueno, yo me imaginé que pues rápido, ¿verdad? Pero me imagino que pasaron un tiempecito. ¿De dónde sacaron el vino? ¿De dónde lo sacaron? Cuando uno escapa de algo, uno escapa por su vida, o sea, con temor y se va. No tienes miedo de nada, o sea, dejar las cosas materiales y córrele. Porque si no te va a tocar también a ti. Y digo, no sé cuánto tiempo pasó en Zoar, no sé si estuvieron muchos meses, días, semanas, años ahí, que ya después de ahí se mudaron para allá, pero yo no creo que fueran muchos años, hermano. Hermano, ¿sé que usted qué cree de eso? ¿Pasó mucho tiempo? De la edad de las muchachas, pienso que estaban en edad de casarse porque ya tenían yernos, ¿verdad? Sí, ahí los tenía con él viviendo. Ya habían personas, ya tenían idea que era todo eso. Y crecieron en ese ambiente. Ya estaban ya muy diestradas a la maldad. Porque ¿en qué mente cabe esto, verdad? De querer violar a su propio padre. Pero así pasó. Entonces no sé del tiempo de Zoar a la cueva, cuánto tiempo duró ahí más. Pero el hecho fue de que vemos aquí de que cada una, primero la mayor, ¿verdad? Se puso de acuerdo, emborracharon al padre, según para engendrar de él, ¿verdad? Para tener descendencia de él.
Pero primero entra ella, luego la menor, y hacen lo mismo, al siguiente día lo mismo, lo emborrachan y supuestamente dice que Lot no se dio cuenta, pero yo el tiempo que tomé, que no me consideraba una gente, yo con 2, 3 cervezas ya estaba borracho. No duraba, no tenía que tomar mucho, pero yo nunca llegué al estado de que diga perder la razón. No sé si eso realmente pase, que pierdas la razón, que no te acuerdes. A mí nunca me pasó, entonces no puedo decir si sí o no. Pero aquí en la Biblia nos dice que no se dio cuenta. Entonces, sería tan borracho. ¿Cuánto se tomaría? Sí. Sí, para no darse cuenta. Y yo me doy cuenta, hermano. Yo, en el tiempo que yo le digo, y no era que tomaba mucho, no, digo yo con 2, 3 y ya estaba. Pero yo me acordaba bien de lo que hacía el día anterior, las cosas que hacía, lo que hacía, pero no sé. Yo no puedo decir por mí si es verdad. Bueno, la Biblia lo dice, entonces tiene que ser verdad, ¿eh? Que no se acordó. Las 2 ocasiones que las hijas sentaron a estar con él, no se acordó nada. Despertó al día siguiente como si nada. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Pero te digo, la mente de estas muchachas estaban tan corrompidas que optaron por violar a su papá y no tenían temor de Dios. Entonces engendraron cada una de ellas. La primera dice que tuvo un hijo de él, ¿verdad? Los moabitas. Pero, ¿sí se acuerdan de Ruth, hermanos? Ya ves cómo Dios tiene un plan para todo, ¿verdad? O sea, para Dios no se le escapa nada. Y vemos que Ruth llegó a ser la esposa de Boaz, ¿verdad? Y de ellos viene la descendencia de Jesucristo. Entonces Dios siempre se guarda un remanente. Cualquier cosa que pasa, Dios está ahí. O sea, siempre se guarda algo, porque algo va a salir bueno de ahí también. Podemos ver que Ruth era moabita. Y vemos que estas 2 descendencias de hermanos, los 2 hijos de ellas, siempre fue un dolor de cabeza para el pueblo de Israel. Siempre peleando, haciendo guerras con ellos. Esas 2 descendencias de la descendencia de Lot con sus 2 hijas. Siempre fue un peleadero con ellos. No querían a la nación de Israel. Y podemos ver, pero Ruth, entonces de ahí salió Ruth. De ahí viene de la descendencia de los moabitas. Entonces sí llega a ser esposa de Boaz. Y ya llega, de ahí viene la rama de Jesucristo. ¿Okay? Vamos a continuar, hermanos, vamos a seguir. Me quedé en el 31, leamos, dice: entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Mentira. El 32 dice: ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Error grandísimo ahí, ¿verdad? Que por su mente tan mal que tenían, pensaron que no había varón en la tierra y querían descendencia de ellos, del propio padre, pero eso es mentira. Había más hombres ahí, hermanos. El 33 dice: y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Estaba bien borracho ahí, no supo. ¿Cuántas se tomó? No sé, ¿verdad? Pero no sintió nada, ni cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Entonces no se dio cuenta de nada. El día siguiente, el 34, el día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle de beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos en nuestro padre descendencia. Esa no me cabe en la cabeza, ¿verdad? Como las 2 se pusieron de acuerdo, y primero entra una, lo viola, la segunda, al siguiente día lo viola, según para tener descendencia del padre, pero todas esas cosas malas las traían de allá donde venían, de Gomorra. Entonces ya su mente estaba tan echada a perder de estas muchachas que ya no, era muy normal para ellas, era muy normal hacer esas cosas individuas que no son agradables a Dios, ¿verdad? Entonces estaban mal.
el 35, a ver, ya lo leí. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. 36. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Las dos hermanos. Las dos, por una noche que estuvieron con su padre cada una, quedaron embarazadas y las dos tuvieron hijos del padre, ¿verdad? Cada una de ellas. Y dio a luz, el 37, y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab. Moab, aquí está Moab, mira. Esa es la Moab, ¿verdad? Ahí viene Ruth, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Hasta el día de hoy, hermanos, eso es esa raza, ¿verdad? La descendencia de los moabitas. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy, hermanos. Entonces, hicieron podemos ver el terrible acto que cometen las hijas de Lot con él. Lot cometió también muchos errores, hermanos. Yo pienso que todo viene de él. Él cometió el error en llevarse a la familia a un lugar equivocado. Así como nosotros podemos cometer el error también de sacar a nuestros hijos y llevarlos a un lugar equivocado, ¿verdad? Y van creciendo con estas ideas, van creciendo con esa mentalidad. Y todo eso, hermanos, los llevó a perder a su familia entera. Después de ser una gente próspera, después de una gente que tenía mucho ganado, muchas propiedades, mucho dinero prácticamente, perdió su familia entera. También podemos ver que salieron de Sodoma. Salieron de Sodoma ellos, hermanos, ¿verdad? Salieron, pero Sodoma nunca salió de ellos. Ellos tenían la mente de ellos todavía. Salieron del pueblo, pero Sodoma no salió de ellos. Ellos se quedaron con esa mentalidad, continuaban viviendo toda una vida pecaminosa. Todo eso lo aprendieron en Sodoma y les era difícil dejarlo, hermanos. Por eso le digo que para llegar al pecado es bien fácil, hermanos. Es fácil llegar a él, pero para dejarlo es bien difícil. Bien difícil. Una persona alcohólica, una persona drogadicta, llega a ese estado primero bien y se acostumbra a esa cosa, pero luego para dejarlo es mucho difícil. Muchas veces se necesitan ayuda. Hay gentes que se van a Alcohólicos Anónimos para recibir ayuda o a cualquiera, ¿verdad? Pero sabemos, hermanos, que con un corazón arrepentido, sabemos que si nos entregamos a Jesucristo, Él es suficiente para cambiarnos, ¿verdad? Pero tenemos que tener un corazón sincero, un corazón arrepentido y pedirnos perdón, ¿verdad? De todo lo malo que hemos hecho. Podemos ver que la hija también, la mayor, ha adoptado las tácticas, ¿verdad? Las de la serpiente, hermanos. ¿Se acuerdan, ¿verdad, hermanos? Cómo en Génesis 3:1, usando el engaño para llevar a cabo su plan. Ahora podemos ver cómo en Génesis 3:1, ¿verdad? Cómo la serpiente engañó a Eva y le dijo, no, así que Dios les dijo que no comieran de esto. Dice, pero Él está mal, si comen de esto van a ser igual que Él. No vamos a ser igual que Dios nunca, hermanos. O sea, somos creación de Él, ¿verdad? Y dice que también la palabra dice que Él sopló en nosotros también de su espíritu, ¿verdad? Pero no nos vamos a comparar nunca a Dios. Entonces, como podemos ver aquí, hermanos, Sodoma, salieron de Sodoma ellas, pero Sodoma nunca salió de ellos. Y ese es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? De que dejar las cosas malas, ¿verdad? Salir del pecado y dejar todo atrás. Yo, hermanos, en los tiempos de atrás, el pecado sigue siendo pecado. En el tiempo de Sodoma era pecado, ahora sigue siendo igual. Aquello que antes llamábamos malo, las personas de este siglo, hermanos, lo miran con indiferencia y lo aceptan. ¿Verdad? Entonces aceptamos antes las cosas que llamábamos malas, ahorita las vemos como normales, como que somos es algo normal, ¿verdad?
lo incorporamos en la forma de vida natural, lo peor es que aún en las iglesias, hermanos, en las iglesias se nota, ¿verdad?, esta tendencia. Y es triste ver cómo iglesias de hoy en día hacen todas estas cosas malas y las miran muy normales. Hemos visto iglesias, hermanos, que ya desvían lo que es la palabra real de Dios, ¿verdad? Y se acepta, y la gente lo acepta como algo normal. Ya no se predica lo que es la sana doctrina como antes, y ya cualquier pastor, cualquier persona ya nomás usa la Biblia una parte y la otra parte la tuerce a su favor, y la gente está contenta con eso. Entonces lo que antes llamaban los malos, ahora lo miramos muy, muy normal. No sé si han escuchado, ¿verdad? Yo la otra vez estaba viendo algo en la tele y dijeron que hay una iglesia de homosexuales, que hasta el mero pastor es el homosexual. Ahora, yo pregunto, ¿esas cosas agradan a Dios? Creo que no, ¿verdad? Pero ellos dicen que, ellos se excusan, dicen, no, pues es que Dios es amor y Él ama a todos. Sí, Dios es amor y nos ama a todos por igual. Pero no tenemos que llegar, como les dije, Dios ama al pecador, pero detesta al pecado, hermanos. ¿Ok? Llegamos y Gomorra, la elección de Sodoma, hermanos, de Sodoma y Gomorra es para esta generación. Dios no acepta esas cosas. Pareciera que pudiéramos ser hijos de Dios y continuar en el pecado. Dios nos dice que eso es imposible. La ciudad de Gomorra es un ejemplo de eso, que no se puede perseverar en el pecado. El apóstol Pablo, hermanos, nos dice en Romanos 6, ¿alguien me busca Romanos 6, 1, 2, por favor? ¿Tenemos? Romanos 6, 1 y 2, por favor, léalo, hermana, fuerte. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Amén. Entonces, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y qué es la respuesta de Pablo? La respuesta tajante dice, en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Pablo dice que eso es imposible, hermanos. El concepto de hoy, que uno puede ser cristiano y seguir en el pecado, es una tremenda equivocación. No se puede ser burla del pecado, como Sodoma lo hacía. Por eso fueron destruidas. Jesús, hermanos, todavía acoge a los pecadores, ¿verdad? Él ama a los pecadores. Claro que sí, y aún lo sigue haciendo, ¿verdad? Pero ninguno puede ser, también podemos ver en la Biblia, ¿verdad? También como en Mateo 6, 24, no podemos servir a dos amos, ¿verdad? Dice, porque quedaremos bien con uno y quedaremos mal con el otro. Entonces no podemos estar en el mundo y ser cristianos también. Claro que podemos compartir con las personas, ¿verdad?, que no conocen de Dios, pero no quedarnos, o sea, no sernos como ellos. Más bien hacerlos a ellos a la imagen de Cristo, ¿verdad? Traerlos a Cristo. O sea, eso no quiere decir que no nos acerquemos a ellos, claro que sí. Pero tratar de convertirlos a Dios, a Cristo, hermanos. Ninguno puede servir a los señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En el caso de Lot, hermanos, él se equivocó. Él se inclinó más por la prosperidad, por las riquezas, y no, aunque alcanzó la justicia de Dios, ¿verdad? Fue justo. Dios lo declara justo. Pero hizo muchos errores, llevó a su familia a la destrucción, perdió a su familia, prácticamente lo perdió todo. Prácticamente todo lo que él anhelaba, todo lo que él hizo, nada se llevó, nada se quedó con él y lo perdió todo. Ese es el mensaje que traigo para ustedes, hermanos. He terminado. Gracias por su atención y pidámosles a Dios, ¿verdad?,
que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento espiritual para hacer las cosas conforme a su voluntad, para no hacer las cosas a nuestra manera, sino que hacer las cosas conforme a la voluntad de Él. No seamos como Lot, hermanos. Engordémonos en sabiduría y dejémoslas nosotros mismos, ¿verdad? Compartir el Evangelio, porque para eso estamos aquí. La palabra de Dios dice que somos luz del mundo, ¿verdad? Y también somos sal de la tierra. Entonces, compartamos a Dios y a cada momento, ¿verdad? Que tengamos tiempo, que se nos presente la oportunidad, hay que compartir de Dios.